Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos sean todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Si de algo ha servido este proceso de investidura, con su debate, las réplicas, las dúplicas, es para conocer mejor a los portavoces y también a los suplentes que han subido al estrado para declamar. Dicen, a la vista de los resultados, que estamos ante la peor generación de políticos que ha conocido la actual democracia en España. Y yo estoy personalmente de acuerdo. Sobre todo cuando vemos que hay un dicho popular que dicen que los políticos son una extracción de la sociedad a la que pertenecen. Y evidentemente de ahí se sacan los políticos, de la sociedad. Pero yo no sé qué tipo de individuos e individuas salen de esa sociedad para que después representen a algo tan importante como es a su país, a su nación, porque no representan aquí a una comunidad autónoma. Todos los diputados y diputadas del Congreso representan a España, a toda España, y han de ser generosos y tener una visión amplia de lo que allí representan. Pero no, vamos a ver precisamente una faceta de una de los representantes de los políticos que jalonan en los escaños del Parlamento español. Se trata de Montse Basa, de Esquerra Republicana de Cataluña. Escuchemos. Y ha sido cómplice de la gran mentira sobre la violencia en Cataluña. Y ante esto, ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi gobierno en la cárcel y en el exilio? Señorías, señora Basa, tiene que terminar, por favor. Señorías, no. Por favor, ruego silencio. Perdón. Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Pero ahora... Señorías, por favor, ruego silencio. Señor García... Bien, ¿se imaginan ustedes que en la sociedad civil hubiese un consejero de un consejo de administración que dijese dentro de ese consejo de administración que le importa un comino la rentabilidad de la empresa y que lo siga manteniendo el consejero delegado y el presidente del consejo de administración? ¿Se imaginan ustedes que en la sociedad normal, no en la política esa que acabamos de ver, en la sociedad normal, un vendedor de coches diga que le importa un comino si se venden o no se venden coches y se lo diga al jefe de ventas y al gerente y lo sigan manteniendo ahí? Bueno, pues así funciona la política y así funciona la sociedad normal. Presentamos ya a nuestros contertulios de esta noche. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas. Buenas noches, Antonio Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, feliz año a todos. ¿Te importa a ti la gobernabilidad de España? Yo creo que nos importa a todos. Y yo creo que todos estamos preocupados desde ayer, que se formó, el cerrojazo, esta cierta inestabilidad que llevamos arrastrando 2 años sin gobierno en funciones, elecciones tras elecciones, y desgraciadamente se puso fin a ese culebrón para, yo creo que perjudicar o para traer más problemas a este país. Es decir, el gobierno que se cerró ayer en el Parlamento español, yo creo que nos pone nerviosos a todos, nos preocupa a todos. El famoso insomnio. Se puso de manifiesto que el PSOE quiere gobernar a toda costa, que Pedro Sánchez es capaz de pactar con cualquiera para ocupar la Moncloa y que no le importan los intereses de España. Probablemente yo me atrevo a asegurar que desde hoy España está ya en recesión y desde hoy estamos ya en crisis, casi con toda seguridad. Víctor Hernández Bru, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Yo, como no soy político, pues no traigo el guión escrito, como hacen ellos cuando suben a los estrados.
Yo simplemente te quería abrir diciendo dos cosas muy rápidas a raíz de lo que habéis dicho vosotros. Por un lado, lamento profundamente que no te hayas enterado del cambio de gobierno, porque he visto con bastante estupefacción que has abierto el programa diciendo buenas noches y bienvenidos todos. Te recomendaría que empezases a decir todos y todas por la cuenta que te trae. Y todos. Y luego cuando has dicho eso de que hay un viejo dicho y te has referido a lo de la política es como una extracción de la sociedad, cuando he dicho el viejo dicho pensaba que te ibas a referir al viejo dicho de cómo estará la mili cuando mi frasquito es cabo, que creo que es muy aplicable. Para adagios da la cosa, ¿eh? Sí, creo que es muy aplicable a lo de la clase política, sin ninguna duda. Chascarrillos y cosas y refranes se pueden aplicar muchísimo a las actuales circunstancias. José Fernández, buenas noches. Exactamente, sí señor. Veo que eres el complemento perfecto. No me atrevería, sí, por eso estoy claro. sentado en esta mesa. La del debate de calidad y relevancia en la televisión municipal almeriense. Muy bien. Un orgullo y una satisfacción para mí. Perfectamente. Que si me preocupa la gobernabilidad de España, hombre, a mí me preocupa la gobernabilidad de mi comunidad. A mí me preocupa en realidad la gobernabilidad en el sentido de que me gusta que las cosas funcionen. Y me preocupa la gobernabilidad de mi comunidad de vecinos, me preocupa la gobernabilidad del ayuntamiento de la ciudad. Si fuera miembro de una cofradía, me preocuparía y me ocuparía de la gobernabilidad de la cofradía y mucho más, evidentemente, la gobernabilidad de mi país. Lo que pasa es que vivimos en un país en donde circunstancialmente, espero que vengan tiempos mejores, los representantes públicos se permiten el lujo y la butad de decir este tipo de majaderías y de falta de respeto en la tribuna. Una tribuna por la que han pasado, no en esa misma tribuna, pero sí en ese mismo lugar, ha pasado gente de todas las tendencias políticas, gente de Castelar, Azaña, los Calvo Sotelo, Alberti, gente de gran nivel, gente que ha hablado extraordinariamente bien. Y esta sujeta tiene que utilizar un papel para decir que le importa un comino la gobernabilidad de España. Eso es muy sencillo. Es como nadie insulta a nadie leyendo un papel, a no ser que sea ya un desecho intelectual. Antonio Felipe, vete a paseo. No hace falta leerlo, me sale. Tú tienes que leer. Todo el mundo dice. Hombre, muchas gracias. No, te pongo yo un también ejemplo. te quiero. No, ¿sabes que mi aprecio por ti es sincero? Pero yo pongo el ejemplo. Esta gente dice, lo que ha dicho. Yo me fijo no solo en lo que ha dicho, que es para inhabilitarla, sino también en el modo de decirlo. No solo que el contenido del parlamentarismo se ha desmenuzado con el paso de los años. Es que el parlamentarismo no es solo una cuestión de fondo, también de forma. Y esta tía dice, me importa un comino la gobernabilidad de España porque mi hermana... Señora, vaya usted a esparjar, usted no ha venido al Parlamento para esto. Pero siendo esto terrible, lo terrible es que el señor que sale ahí con el móvil rojo, que es el presidente del gobierno de España, pues como si oye llover. Y es socia suya. Por eso te decía, o sea que esto no se permite en la sociedad civil normal. Un presidente de un consejo de administración o un consejero delegado, cuando un consejero dice alguna barbaridad que perjudica y que va en detrimento de su empresa, evidentemente tiene que tomar partido y tiene que tomar medidas contra ese consejero nocivo y pernicioso para los intereses de esa empresa, de esa corporación. Pero aquí no. El que está con el móvil, es posible que la no sé si escribiendo un Twitter o haciéndose un selfie, porque este es capaz de hacerse un selfie en este momento, es el presidente del gobierno del país al que una parlamentaria está diciendo que la gobernabilidad le importa un pimiento. Y no solo no le dice nada, sino que le... Un comino. Seamos rigurosos, por favor. La tierra me tira. La tierra me tira. De todas maneras, qué importantes son las comas en esa frase, en frases como esa, José, que has dicho, el señor que está con el móvil rojo. Con el móvil rojo, sí. La coma es muy importante en esa frase. Sí, móvil, coma, rojo, feminista, progresista, transversal, sostenible y guapísimo, además. De todas maneras, lo que ha dicho esta señora es una imbecilidad como la copa de un pino y sobre todo es un reflejo clarísimo del nivel paupérrimo que tienen muchos de los políticos que están en el Congreso de los Diputados. Pero no es ni mucho menos lo más grave que se ha dicho en estos días ahí. Es decir,
Pues si a usted no le importa la gobernabilidad, pues me parece muy bien. No es trascendente. La gobernabilidad no le importa. El sueldo de parlamentaria sí. Sí, que sale, señora Bassa, como todo el mundo sabe, sale de la contribución de los catalanes y no del resto de españoles. Pero al margen de eso, y es que en el Congreso se han dicho cosas gravísimas y no todas las han dicho ni la señora de ERC ni la otra fantoche de EH Bildu. Es decir, que yo en este Congreso de los Diputados, en el fin de semana, que he seguido atentamente el debate de investidura, he escuchado al hoy ya presidente del gobierno decir cosas como, por ejemplo, que se compromete a abandonar la vía judicial para determinadas cosas. Mire usted quién coño es para abandonar la vía judicial. El que controla la fiscalía, recuérdalo. Que el Poder Judicial es otra cosa ajeno a usted. Y es más, es que los conflictos se resuelven por el Poder Judicial, que es que está para eso, no está para ninguna otra cosa. Y también le he escuchado decir que va a legislar contra la fake news. ¿Y eso cómo se hace, señor Sánchez? ¿Nos va a decir usted a los periodistas qué es una noticia verdadera y cuál es falsa? ¿Nos va a decir qué tenemos que contar? No descartes que en el futuro, de aquí al paso del tiempo, que tengamos que tener en la mesa a un señor o una señora que en un momento diga, pido progresista, pido progrevar para esa opinión de Víctor Hernández Bru. Está inventado, es la censura previa. Hay un dato objetivo que pone de manifiesto lo que está manifestando, y es que el ordenamiento jurídico, en este caso en España, se ha quedado retrasado con respecto. Es que no se llama evolución, porque es todo lo contrario de evolución, a la que se ha sometido las Cortes Generales. Es decir, los espectáculos públicos, en este caso circos, sin faltar al respeto a nadie, se regulan por otra ley. Las Cortes Generales se regulan por el reglamento del Congreso y del Senado. Bassa, me parece mal que hables de circo. Y con este tipo de esperpentos, de representación que estamos viendo a diario, de gente que sale ahí con ese aspecto, de gente que sale ahí con esas declaraciones, y de gente que además que representan a parte de la ciudadanía de España, pues sin más lejos, es que el propio ordenamiento se ha quedado atrás, se ha quedado desfasado. Es decir, la ley no preveía que un diputado estuviera imputado o condenado y presentándose a otras elecciones. La ley no preveía, o sea, la ley está prevista para los estados democráticos y de sociedad y de derecho que salieron después de la Revolución Francesa, en la que los representantes públicos eran los máximos exponentes de honestidad y de buena fe en general del pueblo. Y de cierta preparación. Y de cierta preparación e información. Es decir, y con los representantes que estamos teniendo actualmente, pues nos estamos quedando hasta incluso sin cobertura legal. Estamos teniendo que estar, recurriendo a informes de la Fiscalía, a informes de la Abogacía, a resoluciones extrajudiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, no tenemos cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico de este tipo de actuaciones. Por cierto, perdona, un apunte se me ha olvidado antes. Es tremendo la virulencia con la que ante estas declaraciones de Pedro Sánchez, a propósito de legislar en contra de las noticias falsas, es decir, de erigir algún órgano, no sabemos todavía cuál, que sea el sumo pontífice que verifique qué noticia es verdadera y cuál es falsa, es decir, algo muy propio de regímenes democráticos como el franquismo, el fascismo, etcétera. Digo, qué virulencia en la reacción de las asociaciones de la prensa, como por ejemplo la Asociación de la Prensa de Almería. Yo he tenido que darme de baja en el Facebook de la Asociación de la Prensa porque ya era desagradable el ataque, la respuesta tremenda y frontal a ese ataque contra la libertad de expresión. Es tremendo. Sí, bueno, la ironía a veces no se entiende bien en los medios de comunicación. Me importa un comino. Lo que está diciendo, y además con acierto, como suele ser en su caso, Víctor Hernández Bru, es que ante una noticia que realmente cuestiona el cimiento de la profesión periodística, de la labor de los informadores, pues ha habido un sepulcral silencio por parte de las asociaciones de la prensa y de los colectivos periodísticos que quizá quizá esperen que de esa nueva legislación pues poder formar parte de ese equipo arbitral de la verdad. Esto ya lo inventó. Quiso ponerlo en marcha la inolvidable Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Lo puso en marcha. Y entonces la Concejalía de la Verdad. Establecer una Concejalía de la Verdad, que es una cosa
cuya sola mención asusta. Es decir, lo de la Concejalía de la Verdad, esto Orwell ya lo predijo en 1984, no en ese año, sino en el libro de lo digo porque hay muchos afectados de la LOCSE viendo la televisión. Sí, es verdad. Y esto de establecer qué es verdad y qué es mentira, no según el color que tú lo miras, no, sino depende de lo que diga un tipo además que tiene una orientación política muy determinada, que cuenta con unos apoyos mediáticos muy determinados, un sueldo, y que se considera atribuido de la facultad de poder determinar si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. La palabra ahora es bulo. Bulo. Ahora tú escribes una cosa en Facebook y tienes mucho peligro de que aparezca el comando de la verdad verdadera a decirte bulo. Y ya entonces todo, los fascistas siempre, no sé qué, no sé cuánto. Es la historia de siempre. Al final acabarán cargándose los medios de comunicación, que es al final uno de sus objetivos, impedir por todos los medios. ¿Qué pasaba en la Venezuela de Chávez y de Maduro? Pues que las televisiones cerraban y solo quedaban los medios que transmitían ese gran programa del humor que era Aló Presidente. Que son los que tienen que perdurar, como por ejemplo en la España franquista, con los medios, primero con la prensa del movimiento y luego los medios de comunicación social del Estado. Efectivamente. Es que hay mucha gente que después de este proceso de investidura dice, es que ha habido mucha tensión, ha sido un debate muy agrio, muy áspero, y el problema no es de forma, es de fondo, ¿eh? A las formas ya estamos acostumbrados, o sea, a la falta de respeto que hay, digamos, a través de las formas y de los gestos, etcétera, ya estamos acostumbrados. Hombre, han escupido a un ministro y estaba allí su presidente del gobierno y ni siquiera reaccionó en el momento. Es que el problema no es que se escupa, el problema es que se escupa, un problema de educación y de formas. El problema es que se enjugue el lapo. Es decir, que te escupan o que hagan como que te escupan y entonces que tú digas, parece que llueve. En primer tiempo de agarejo. Porque interesa políticamente. Exactamente. Es decir, bueno. hasta qué nivel de, pero fíjate, hasta qué nivel de indignidad se puede llegar, no ya en política, sino en la vida. Es decir, tú vas por la calle, en tu trabajo, y alguien hace como que te escupe y por lo menos le dice, caballero, me ha ensuciado usted la solapa. Sí, pero es que algo, no, ahí no pasó nada. El problema ya no son las formas, porque las formas ya parece que, bueno, hemos admitido que se puede ir al Congreso de los Diputados de cualquier manera, se puede decir cualquier cosa, se puede escupir a un ministro cuando sales de la bancada, se puede hacer de todo, pero... Se puede llevar una impresora, se puede depositar cal viva en un escaño, todo eso lo hemos visto en España. No hay ningún problema. El problema está en el fondo, porque claro, hombre, invectivas así genéricas, gruesas, hay en todos los parlamentos. El Parlamento británico, por lo menos, hemos visto los que acostumbren a ver por ahí alguna televisión extranjera, que se organizan unos espectáculos tremendos. Se chilla, pero antes de, se grita bastante. Antes de chillar. Gracias, Siri. Sí, me puedes ayudar, quizás no hablando en este momento, Siri. Antes de gritar, se dice uno al otro, my honorable friend. Exactamente. Mi honorable amigo. Exactamente. My honorable friend. Prepárate. You are no sé qué, no sé cuánto. Sí. Pero primero, y luego encima hay un lord de cámara, no sé cómo se llama, no se dice en inglés, pero el tío grita, order, order. Sí. Ese, el speaker, o lo que sea, mantiene un papel de arbitraje. En estas sesiones hemos visto que la señora Batet solo le ha faltado hacerle la ola a toda esta gente. Aquí la libertad de expresión. Un momento, la libertad de expresión, pero dentro de un orden de expresión. Es decir, que la presidenta del Parlamento, que es el órgano supremo de la soberanía, no puede permanecer impávida cuando, en aras de esa libertad de expresión, una parlamentaria dice que la gobernabilidad del país le importa un comino. Independientemente o se insulte al rey, o que el rey es un fascista. A eso voy. Que independientemente de, digamos, la tradición, la forma de actuar que haya en cada parlamento y en cada país, pues hay invectivas muy genéricas, agrias, y luego también hay filípicas muy personalistas que también son muy lacerantes. Pero lo que no hay es lo que se ha dicho, y lo que se está diciendo, y lo que se está haciendo. Yo estoy completamente contigo. Y la mentira, por ejemplo, descubrir una mentira permanente, constante, ya no tiene ningún tipo de pudor para aquel que la pronuncia y para aquel que la practica. Se está mintiendo. En los últimos meses hemos descubierto, y esto es terrible,
dos cosas. ¿A cuál más grave? Que mentir no tiene ningún coste. Nada, ni electoral ni político. Pero aquí. Que engañar. Aquí, en Alemania no. En España, claro. En el gobierno. En España la mentira, porque el presidente del gobierno es presidente del gobierno gracias a que está haciendo todo lo contrario, exactamente lo contrario que prometió durante la campaña electoral. En un debate televisado ante 10 millones de españoles, ese señor que hace palmas, el señor que estaba haciendo palmas, dijo que esto no iba a producirse. No es no y nunca es nunca. Ahí está su mujer, mira cómo hace palmas. No es no y nunca es nunca. Mintió. Ese no es su mujer, ese es Pablo Iglesias. Se refería a José a la anterior imagen. Bueno, el otro es su compañero. Sentimental. Pero que dijo que no iba a hacer justo lo que ha hecho. Bueno, pues en España eso no tiene ningún tipo de coste electoral ni político. Y segundo, y a mi juicio lo verdaderamente terrible de todo esto, hemos descubierto que matar vale. Es decir, los tipos que han heredado el legado de ETA, los que lo defienden, los que no lo han condenado, los que no han abjurado de todo aquello, han decidido el gobierno de España. Luego, poner bombas ha servido. Pegar tiros en la nuca ha servido. Eso es terrible. Creo que José está poniendo sobre la mesa dos cosas que creo que merecen reflexiones aparte. Yo, conforme Antonio estaba diciendo esto de que nos fijemos en las formas o nos fijamos en las formas, pero lo importante es el fondo, yo estoy completamente de acuerdo. Es más, sin ningún tipo de exageración, yo estoy convencido de que hoy por hoy hay bastante más educación en un bancal que en algunas bancadas, pero de aquí a Lima. Pero insisto, comentábamos esta mañana en la tertulia de radio, en la que los miércoles me suele acompañar a Antonio Felipe Rubio con gran amabilidad. Comentábamos que todo esto forma parte de un plan que tiene diferentes fases, y una de las primeras fases era que no se hable de lo que está pasando. Lo importante es que se hable de otras cosas. Es decir, pues que se hable de Franco, que se hable de determinado tipo de violencia y no de otras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final no estamos hablando de lo que decía José Fernández. Es decir, que aquí nos acabamos de encontrar, y de esto tiene en buena parte la clase política en general, que se ha dedicado a normalizar el incumplimiento de promesas electorales. Es decir, aquí nadie se cree ya las promesas electorales. Que un político te prometa una cosa y no la cumple, se ha hecho absolutamente normal. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay un cierto salto de calidad importante en estas elecciones. Ya no es una promesa incumplida, ya es que te han comprometido que no se van a hacer determinadas cosas y nada más antes de llegar al gobierno ya se están haciendo. Es decir, mire usted, es que te he engañado deliberadamente. Es decir, te he dicho para que me votes que no voy a hacer esto cuando mi intención real es hacerlo, porque nada más tener los votos para poder hacerlo, lo he hecho. Paradójicamente, la única esperanza de España en estos momentos es la patología de su presidente del gobierno. Es decir, solo nos queda que también esté engañando a los independentistas. Es la única. Por seguro. De todas maneras, la otra cosa a la que me iba a referir, y termino rápido, es: a mí todo esto, y también lo he dicho esta mañana en el radio, me preocupa relativamente porque me sorprende relativamente. Es decir, el comportamiento de Pedro Sánchez me sorprende poco, muy poco. El comportamiento de EH Bildu y de Esquerra Republicana me sorprende 0. Y el Comino, -1. Ahora, lo que sí me sorprende y me preocupa muchísimo es algo que yo ayer denominaba en la radio el proceso de hipnotización social que ha conseguido Pedro Sánchez. Es decir, yo tengo buenos amigos en el Partido Socialista que hemos analizado las situaciones muchísimas veces y hemos estado siempre de acuerdo en nuestras opiniones en referencia a Esquerra Republicana, por ejemplo, y sobre todo a EH Bildu. De esas opiniones no queda nada. No, amigos no. Espera, el propio Pedro Sánchez. Ahora que estamos viendo esta imagen, ¿veis que todos se levantan, todos y todas se levantan para decir el sentido de su voto? Veréis ahora el ministro almeriense. No se levanta. No se levanta de la silla. ¿Por qué será? Pues no lo sé, pero yo no depositaría mucha esperanza en eso. Insisto, Antonio y yo acabamos de estar hablando de una persona con la que yo estoy en debate o en conversación ahora mismo, y con otras. Yo tengo por objetivo entrevistar a la más alta autoridad que pueda esta semana en la radio del Partido Socialista. Me gustaría que quien sea, que no sé quién se me va a poner al teléfono. Rodrigo Sánchez de Aro. Podría ser. Te lo sugiero, ¿no? Me diga lo contrario, que es lo que están diciendo todos ahora, de lo que me decían
pues hace unos meses sobre EH Bildu. Es decir, esos señores serán la peste. No me voy a sentar a negociar con ellos. No me he sentado nunca y no me sentaré nunca, le dijo Pedro Sánchez a Albert Rivera. Y eso mismo lo aplaudían y me lo defendían mis amigos del Partido Socialista. ¿Y ahora qué pasa? Nadie es capaz de salir a decir, mire usted, estos señores siguen siendo la misma escoria que hace unos meses, la misma, no han cambiado. Es que en un entorno normal, en un entorno sociológico, sociopolítico normal, esta acción, estas últimas semanas de gestión de Pedro Sánchez habrían certificado la defunción eterna del Partido Socialista. Es decir, porque se ha cargado todo lo que ha supuesto el Partido Socialista desde el año 74, desde el Congreso de Suresnes, cuando Felipe González y Alfonso Guerra dicen no, vamos a abandonar el marxismo, que esto no nos lleva a ningún lado, no sé qué, no sé cuándo. Todo el papel, importantísimo papel que el PSOE realizó durante la transición, durante 20 años de gobierno en España, estos tíos se lo han cargado. Empezó Zapatero y le ha dado la puntilla este tío que ha hecho bueno a esa calamidad con cejas que era Zapatero. Pedro Sánchez, mira, acaba de mencionar a Zapatero. Yo anoche, y voy a repetir la misma historia, Zapatero llega a la Secretaría General del Partido Socialista y por ende a la candidatura a la presidencia del gobierno, que desgraciadamente lo consiguió. Esto fue gracias a que en aquel congreso se presentaba José Bono y se presentaba José Luis Rodríguez Zapatero, que no lo conocía nadie, el favorito era Pepe Bono. Y entonces... ya me tiene acostumbrado. Sí, un apunte, pero es que lo has dicho, viene muy bien. Cuando en la gira que hacían, cuando empezaron las primarias en el PSOE, que todo el mundo decía, ¿y esto para qué las primarias? Y entonces hubo una gira... santificaron las primarias y entonces ya el sumum de la cosa de copiar las paridas, digo, las primarias. Bueno, vino Bono a la sede del PSOE a dar una rueda de prensa y vino un tal Zapatero de León. Que no lo conocía nadie. Vale. Yo estuve cubriendo esa rueda de prensa. Había que oír, cuando terminó la rueda de prensa, a la cúpula local, las cosas que decían. Y después... José Luis, hombre, normal. Luis, magnífico. El caso es que todo el mundo creía que era José Bono, Pepe Bono, era el candidato favorito que iba a ganar. Lo que pasa que a última hora, pues resulta que había una persona que estaba muy vinculada a Zapatero y concretamente a su señora esposa, que era Chelo Rumí. Consuelo Rumí era compañera de co-shopping, iba de compras con la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero. Sonsoles. La mujer de Rodríguez Zapatero, Sonsoles. Efectivamente. ¿Has dicho co-shopping? Co-shopping. Y entonces resulta, sí, que es... me ha resultado familiar lo del... Hay coworking, hay co-shopping... Y está el cachopo también. El cachopo también, delicioso plato recién. Bueno, pues resulta que a última hora había una representación almeriense que era compuesta por 9 delegados de Almería. Al frente de ellos estaba Diego López, un feliz recuerdo para Diego López, y Consuelo Rumí los logró convencer. Que se me iba a caer, que estaba sosteniendo la taza. Estaba a punto de Diego López. Malvado. Dejo de sostenerlo. Bueno, pues los convenció y salió ese día de secretario general del Partido Socialista gracias a los 9 votos de Almería. Y ahí tenemos el magnífico recuerdo de José Luis Rodríguez Zapatero durante 8 años. La historia de para que luego digan. Y luego en Almería, pues gracias a los 2 votos, porque solamente uno podría haber decantado el resultado, pero 2 mejor todavía. Ha habido una diferencia de tan solo 2 votos. La victoria pírrica de Pedro Sánchez, pero es que son 2 los diputados del Partido Socialista por Almería, ¿eh? Sí. ¿Insinúas algo? Hombre. Vamos a ver, uno no tiene... A uno no lo vamos a ver mucho sobre más. todo, vamos a ver, esto... no sé si Pepe Guirao será un hombre que siga las directrices de la faraona Susana Díaz, ¿no? Andaluza, porque es que resulta que Susana Díaz pues, parece que tiene ya poco predicamento en la fila social, en algunas filas. Estaba aplaudiendo con emoción. Bueno, totalmente. Pero Sonia Ferrer sí, porque desde luego fue delegada del gobierno de Andalucía con Susana, ¿no? Sí, señor. Digo yo que algo de respeto. Pero es que si recordamos lo que decía Susana Díaz hace muy poco tiempo, en un mitin, y además
que lo decía con una fuerza desbordante. Al borde de la afonía. Con vehemencia. Sí, una cosa tremenda. La fuerza arrolladora del Guadalquivir pasando entre... Sí. Se entendiera bien. Exacto, bien, cuidado. Entre un orden. Cuidado. Vamos a recuperar esas declaraciones que hacía Susana Díaz, en las que venía a decir que no contasen en absoluto con los votos de los andaluces para apoyar ni a los independentistas de Esquerra Republicana ni tampoco a Podemos. Que se olvide Pablo Iglesias del apoyo por parte del voto andaluz. Vamos a escucharla. Que tenga muy claro el señor Iglesias que los votos de los andaluces no van a valer, no van a servir, no le van a servir a él para pagar los privilegios de la señora Colau ni los desvaríos de los independentistas con los que él está comprometido. Los votos de los andaluces no van a valer para eso. No hemos llegado hasta aquí para eso. Si él tiene que pagar un peaje, a esas mareas, a esas confluencias, a esa señora Colau, si él tiene que pagar el peaje de esos privilegios, que lo pague de su bolsillo, porque con el voto de los andaluces ese voto no se lo vamos a permitir. Con ese no hay españoles de primera y españoles de segunda. Que lo sepan bien. Pues ahora la auténtica realidad es que el voto de los andaluces que ha ido a parar al Partido Socialista ha servido para que mantengamos nuestra situación plana y que los que se fortalezcan y los que se beneficien van a ser, por este orden, Cataluña, con Esquerra Republicana, el País Vasco con el PNV, Galicia con el BNG, y después Valencia y Baleares, etcétera, etcétera. Te equivocas. Sí. Esta mañana he leído una entrevista muy detallada al secretario general del PSOE almeriense, hombre, Sánchez Teruel, en La Voz de Almería, en donde decía... que iban a venir. Hombre, le ha faltado, a mi juicio, yo lluvia de millones. Exactamente, por poner un pero, la entrevista magnífica, declaraciones intachables. Le ha faltado quizá la metáfora meteorológica, lluvia de millones. Ha anunciado inversiones, que va a ser una legislatura. Ha estado callado todo este tiempo. No sabemos si resolviendo ya por fin el tema del contador de días sin obra del AVE, que desde que dejó de gobernar el PP, oye, desapareció de su vida y de las nuestras también. Y dice que todo va a ser fenomenal, estupendo. No. De todas maneras, se dicen muchas tonterías en la política, y una de las cosas que ha dicho José Luis Sánchez Teruel es que la investidura de Pedro Sánchez es una gran noticia para la democracia española. Mire usted, no. La democracia española estaba exactamente igual de bien o igual de mal con la investidura de Pedro Sánchez o sin la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, España no es más democrática porque gobierne el Partido Socialista o porque gobierne el Partido Popular o porque gobierne Ciudadanos. No, te equivocas. Vamos a ver, cuando ganó Rajoy las elecciones, enseguida se montó una algarada tremenda en el Congreso de los Diputados. Cuando ganó el Partido Popular las elecciones en Andalucía, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Vox, se organizó una tremenda, no solamente en Sevilla, sino en las capitales. Convocadas por el PSOE. Por ellos. Ahí estaban todos los cargos del PSOE que estaban en la inminencia. ¿Te acuerdas de la frase? En la inminencia del destete entró a una cosa tremenda de nervios, entonces rodearon, literalmente, bloquearon el Parlamento, que es una cosa Parlamento de Andalucía. Que ¿Os acordáis de elecciones peores que no son conocidas? ¿Os acordáis de rodear el Congreso? Totalmente, rodea el Congreso, que sí, yo sí. ¿Te acuerdas cuando bajaron entre ellos Pablo Iglesias a saludar allí Antonio, a los al margen activistas? de esto que es la realidad, tú estás contando hechos. Esa es la democracia. Eso sí es democracia. Siempre cuando los verifique. Ahora, lo que tú estás contando, el verificador de fake news de Pedro Sánchez. Ya. Pero al margen de esa realidad que son hechos tangibles, tú escuchas a determinada gente del Partido Socialista y parece ser que mientras no gobierna el Partido Socialista no hay democracia. Es una gran noticia para la democracia española que haya sido investido Pedro Sánchez. Mire usted es un indocumentado. Es decir, ¿cómo que es una gran noticia? La democracia española tiene 40 años y no ha necesitado para nada a Pedro Sánchez ni a la madre que lo trajo al mundo. Mire usted, la democracia española está absolutamente consolidada. ¿Perfeccionable? Por supuesto. Pero nosotros tenemos una democracia de primera categoría y sin nada que envidiarle a nadie. ¿Qué es esto de que qué alegría para la democracia que ha venido Pedro Sánchez? Pero usted sabe, usted está pisoteando la memoria de sus compañeros de partido en estos 40 años. Es una cuestión. No, estaba totalmente de acuerdo contigo. Una cuestión muy importante lo que estás planteando. Es decir, la doble moral que tiene la izquierda en este país, lo que comentaba antes Antonio Felipe, es decir, en Andalucía gana
PP, Ciudadanos y un acuerdo con Vox, y hay que rodear el Congreso y poco menos que pegarle fuego. Nosotros tenemos que ser totalmente respetables con este pacto de legislatura. Bueno, no de legislatura, este pacto de gobierno, porque espero, y esperamos todos los españoles, que no sea un pacto de legislatura. A priori es un pacto muy débil, estamos con 167 votos a favor, 165 en contra. Eso no transmite credibilidad ni tranquilidad a los mercados, con lo que se supone para la economía española. Ahora hablamos de eso si quieres, pero no estoy nada de acuerdo contigo. Estamos con un pacto que se ha fraguado precipitadamente a raíz del último acontecimiento, que han visto en las terceras elecciones, no es viable y sería ya la muerte política de esta gente, y un pacto completamente condicionado a los independentistas y al resto de fuerzas políticas. Pero esta es la segunda parte que yo quería poner de manifiesto, es decir, ¿alguien se cree que Pedro Sánchez va a contentar o va a abastecer o va a regar la lluvia de millones que ha prometido a toda esta gente que la apoya? A Teruel Existe, al Bloque Nacionalista Galego, a Nueva Canaria, a Más País. ¿Sabes dónde está la clave? Que es un pacto. No, se han echado las cuentas. Que no, y si lo vas a pagar tú desde aquí. Se han echado las cuentas y no hay dinero, no hay recursos. Es que es imposible. No hay ingresos para ese compromiso de gasto. No hay ingresos. Excuso decirte para arreglar la estación de ferrocarril de Almería. Cuando se produjo la investidura de Juanma Moreno en el Parlamento andaluz, Susana Díaz, que era la presidenta saliente, envió una carta a toda la militancia en la que decía: todos y todas... Bien. Empezamos bien. Iba a empezar de otra manera. Todos y todas debemos implicarnos al máximo en combatir a la derecha que ha blanqueado y dado protagonismo en las instituciones al franquismo político. La mayoría de progreso que hay en esta comunidad autónoma ha de estar movilizada contra la extrema derecha. Eso es una carta pagada con el dinero de todos los andaluces. Excuso decirte que lo del franquismo iba por ti, Antonio. Creo que sí. Es decir, esa... Pero claro, Antonio, no nos vayamos a dudas. El problema de todo esto conocido es que franquista, Antonio vosotros sois la ultraderecha, el franquismo, etcétera, etcétera. EH Bildu es un partido que puede decir lo que le salga de las narices en el Congreso y contará con el aplauso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No hace falta que te vaya a EH Bildu, pero vosotros imagináis que Abascal fuera vicepresidente del gobierno y su mujer ministra de Igualdad. Bueno, sería esto, vamos, bueno, Filipinas. Esto hombre, no... cuando la mujer de Aznar era alcaldesa de Madrid, se criticaba... Bueno. ¿Cómo se criticaba? Criticaba a Pablo Iglesias. Sí. Que eso es lo que le hace singular. Pero él tiene los santos pantalones de criticar justo en ese lo momento, que él hace. No, pero es que en ese momento Pablo Iglesias tenía como número 2 a otra compañera sentimental. Concubina. Es decir, que conviene granjearse el afecto de este señor porque se alcanzan unas prebendas y unos privilegios extraordinarios. Esto, lógicamente, lo dice un machista fascista. Yo a esos niveles de granjeo no voy a llegar, ya te lo voy advirtiendo. Bueno. En fin, lo por cierto, la igualdad, Víctor. Lo cierto, y nos vamos a publicidad, pero hay una frase, que no hablemos más, hay una frase que ayer también entresaqué de todas las que había visto en el debate de investidura, que sintetiza el espíritu de lo que va a ser la legislatura, Antonio Jesús. Y la pronunció una señora, ¿cómo se llama? Aizpurúa. Merche Aizpurúa, que es la que intervino como portavoz de EH Bildu. Vamos a escuchar. Exdirectora del diario Gara. Ese ejemplo de periodismo independiente. De señalar a las posibles, a presuntas víctimas. La colocadora de la Diana. Sí, el periódico Diana. El periódico Diana. El periódico Diana Beta. El Gara marcaba la víctima y entonces luego llevaban los cabrones de estos y pegaban un tiro. El Gara y en concreto esta señora, esta Merche que va a poner aquí Antonio. Sí. Ahí está. Bueno, pues esta es la frase, la que pronuncia esta señora, la frase que resume y condensa el espíritu de esta legislatura. Más tila para los asientos de arriba, creo. Ustedes y su gobierno son la última oportunidad del Estado para demostrar que es posible resolver democráticamente la cuestión nacional vasca, catalana y gallega. Señorías, por favor. Y lo decimos. Señorías, por favor. Y lo decimos con serenidad, sin afectación, pero con todo el convencimiento. Ustedes son el último tren hacia la última estación.
No dejen pasar la oportunidad. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias, señora Aizpurua. Ahí se condensa todo. Antonio se lo está diciendo a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez y le seguramente dice, Pedro Sánchez con la mirada le ha respondido: ¿qué me vas a contar a mí si yo soy el maquinista? Claro. ¿Qué me No, cuentas a mí yo del soy tren? la locomotora. Claro. Yo soy la locomotora. Súbete que te llevaré a la estación. ¿Qué que tú problema? quieras. Por eso yo le a decía a romper Antonio España. antes, Y además lo he dicho esto es para antes. largo. Esto es lo que asegura la legislatura. Que sí. Esto es lo que asegura y reafirma la legislatura. Hablaba esto antes, es lo que Antonio, consolida. Estos son los pilares de una legislatura que aparentemente parece que va a ser un batiburrillo, que va a ser una disputa permanente, que están en el filo de la navaja, que tal, que por 2 votos de diferencia. No, esto lo consolida todo. Porque aquí están los intereses, lo ha dicho por este orden, de Cataluña, del País Vasco y de Galicia. El único que puede romper España, ¿cuándo se verán en otra los independentistas que no sea con Pedro Sánchez? Pero eso interesa. Pedro Sánchez es, y además se dirige, porque tú eres el último tren hacia la última estación. Te copio. Y la última estación es romper España, logrando la independencia por ese orden, en Cataluña, Hombre, País claro. Vasco, Vete Galicia. sumando territorios periféricos. Exactamente. Te copio una frase que has dicho. Ellos son la última garantía. Es decir, decía Antonio, es una legislatura débil porque solo tiene 168 apoyos. Y te copio la frase que es: ¿cuándo se van a ver en otra? Son 168, no pero se verán. no los minusvalores. Son 168. 67. Nadie, 67. o 67. Nadie se ofenderá si digo 167 tiesos, parafraseando a la expresidenta del gobierno andaluz. 167 que se van a coger con uñas y dientes a lo que tienen ahora mismo, porque jamás se volverán a ver en otra. Van a llegar a lo que haga falta. No hay ningún problema y son absolutamente complementarios. Lo que tú necesitas te lo doy yo, porque sé que lo que yo necesito me lo vas a dar tú. No hay límites ni hay fronteras. Dije que íbamos a poner esta frase y nos íbamos a publicidad. Lo dijiste, pero ciertamente. no pasa mañana, ahora ya. Así que vamos a hacer un breve paréntesis, enseguida volvemos y les voy a pedir a los contertulios que vayan pensándose qué beneficios nos va a traer este nuevo gobierno para la provincia de Almería. Para Venga, hasta luego, Antonio. Lo que tenemos pendiente por hacer, los sueños inalcanzados todavía, etcétera, etcétera. Enseguida volvemos.